renunciando, ya está. No me escuché bien, ¿eh? Me da gusto verles. Muy buenos días, tardes. Compartirles que hoy tenemos sesión de la Comisión Permanente. Me adelanto porque seguro será pregunta. Se instalaron ya algunas comisiones. La tercera, estamos en espera de que se instale la primera comisión. Nosotros estamos atentos a la determinación para poder procesar el asunto que ocupa a algunos, que es el periodo extraordinario. Estoy en coordinación con la Junta de Coordinación Política y estamos atentos para que podamos avanzar en esta responsabilidad que tenemos de acatar con la solicitud que hizo o el planteamiento que hizo el Poder Judicial. También informarles que para su servidor es muy importante hacer una reflexión con respecto al proceso electoral. A mí me da mucho gusto que la elección se haya llevado en total tranquilidad, normalidad democrática, sin incidentes mayores. Y el hecho de que para nosotros en Morena se hayan tenido resultados positivos en el Estado de México es un mensaje. Cada elección es un mensaje. Y el mensaje, considero respetuosamente para nosotros, es que donde logramos la cohesión, la unidad, la inclusión, la apertura, se logran triunfos. Un triunfo contundente de la maestra Delfina, y donde no pudimos lograr la unidad, el consenso, la inclusión, llegó muy tarde la operación con el Partido Verde y con el Partido PT, pues tuvimos un resultado desfavorable. Los ciudadanos, el día de la jornada, nos envían una lección a todos los partidos. Todos los partidos debemos de atender esta lección con mucha objetividad democrática. En lo personal, a mí me da mucho gusto que el principal líder político de nuestro país se haya encontrado el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la maestra Delfina y con las y los compañeros que aspiran a la candidatura para el 2024. A mí me da mucho gusto, de verdad. Felicito a Mario Delgado por el esfuerzo que hizo, el trabajo en equipo, a mi compañera Citlali por su acompañamiento, a todo el equipo del Comité Ejecutivo Nacional. Y hay que escuchar al presidente en términos democráticos. Hay que entender que la democracia implica el respeto a las voluntades y que los que hemos hecho vida pública, yo tengo 33 años de haber hecho vida pública. Empecé un 9 de agosto de 1992 en un plebiscito y así fui candidato a presidente municipal. Entonces, entiendo la vida democrática. Todos mis cargos han sido por elección directa. Por lo tanto, yo creo en la democracia y creo que el legado que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo en el marco de la Cuarta Transformación, separar el poder económico del poder político, también es un legado democrático. Es un legado democrático que hoy en la mañana lo escuché insistir en alejar esa voluntad unipersonal
presidencialista tóxica que vulneraba la democracia interna del partido gobernante. Escuché a un presidente demócrata exponer que lo que más daño le ha hecho a este país es la corrupción, y la corrupción surgía de esa definición unipersonal exclusiva del presidente que ponía presidente, al que le heredaba un legado de corrupción, de abuso de poder, de saqueo, de privilegios. Nuestro país constitucionalmente está marcado por un régimen republicano y por un régimen presidencial. Así está establecido constitucionalmente. Pero el presidencialismo es una deformación del régimen presidencial. El presidencialismo absorbe el poder, se alía con los intereses extranjeros y se apodera del poder público para someter el desarrollo del país a los intereses transnacionales. Esa fue la etapa del régimen presidencialista. Y el legado del presidente Andrés Manuel es un legado de nacionalismo. Es un legado para recuperar el país, para eliminar los privilegios y para procurar que el país que nos pertenece a todas y a todos sea un espacio de oportunidades para el desarrollo. Yo así veo este legado. Estamos en la antesala ya del nuevo ciclo político. El mes de junio, julio, agosto concluirá con la elección de mesas directivas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esta es sin duda es una rueda de prensa política, porque es un nuevo momento, es una nueva etapa, se cierra un ciclo. Junio, julio y agosto trabajaremos en una agenda de consenso con las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo procesaremos en la mesa directiva de la comisión permanente que presido y arribaremos en septiembre al último año de esta legislatura en diputadas, diputados y en el Senado. Este último año, que inicia en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tiene como eje central la política económica, el presupuesto, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y el año electoral. La consolidación de los grandes proyectos que este gobierno que encabeza el presidente nacionalista Andrés Manuel López Obrador ha impulsado. Pasaron 40 años para que se retomara la soberanía energética. Tuve la oportunidad de saludar a Rocío Nale en Tamaulipas. Voy a ir a Dos Bocas nuevamente. Esta obra emblemática de conexión que no tiene que ver nada con una barda en el estado de Hidalgo. Es una obra monumental de ingeniería, de tecnología, que nos va a permitir arribar a la sustentabilidad y a la sustitución de gasolinas, de combustibles. El siguiente paso para el siguiente sexenio es la soberanía en petroquímicos. Fíjense, de cada barril de petróleo que nosotros vendemos en 50, 60 dólares al mercado, compramos $2,000 en derivados de la petroquímica para todas las industrias, sector primario, secundario, terciario. $50 se llevan el petróleo, lo refinan, no solo es gasolina, no solo es combustibles, son aditivos, colorantes, sustancias, químicos para la industria farmacéutica, para la industria alimentaria, para la industria textil, para la industria automotriz, para la industria agropecuaria, para todos los usos. Es muy importante el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. El litio, voy a presentar hoy una
un fondo, una iniciativa para crear el Fondo Nacional para el uso comunitario de litio. Litio en paneles en las escuelas, litio en paneles solares en los hospitales, en las clínicas, litio en paneles solares en las sociedades de pozo, en los ejidos para extraer el agua, litio en paneles solares en los mercados, para que el recurso natural que es de los mexicanos se aproveche para las micro, pequeñas, medianas empresas. No solo el litio para el uso de Elon Musk ni de Tesla en la industria automotriz, que representa el 1% de los consumidores en México y el 10% de los consumidores en el mundo. A eso estamos arribando. Por eso, en este momento de transición, en esta nueva etapa, es muy importante el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador: Dos Bocas, tren interoceánico, Tren Maya, la red del sistema hidráulico, todo el proceso de transformación de la administración pública, la austeridad. Sin duda es un momento fundamental en la historia política de nuestro país. Y el llamado, concluyo, mi contribución personal a 3 meses de que concluya mi actividad como presidente del Senado y como presidente de la Comisión Permanente será sin duda de mucha prudencia, contribuir a la unidad interna en Morena, contribuir a ese sentimiento de incorporación y de participación que entre nuestras compañeras y compañeros de Morena se da de manera natural. La exclusión nos divide, la incorporación, la apertura nos une. Eso sucedió en el Estado de México. El senador Higinio, la senadora, el diputado Horacio Duarte acompañaron con todos sus equipos a la maestra Delfina. Situación distinta que no sucedió en el estado de Coahuila. Factores endógenos, factores exógenos, factores supervinientes son los que definen los resultados electorales. Para nosotros, lograr una nueva etapa en la transición de nuestro país para consolidar esta primera fase que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado a partir del 2018, es muy importante. Y de manera personal voy a contribuir con mucha prudencia, con mucho sentido de inclusión, de unidad, para poder abonar con una pequeña aportación en la unidad que nuestro partido demanda para enfrentar con acierto el proceso electoral del próximo año. Ese es el comentario. Diferencio claramente mi responsabilidad como presidente del Senado, como presidente de la Comisión Permanente. Nuestra conducta en las sesiones con apego a la ley, con flexibilidad, con pulcritud en el proceso legislativo, y políticamente me conduzco siempre ejerciendo mis derechos con ese sentido. Así es que agradezco que me permiten expresarme de esta forma en esta rueda de prensa especial, porque es la rueda de prensa posterior a la jornada electoral previo al proceso del 2024. Estoy atento, Dorita, a cualquier pregunta que hubiera de nuestros compañeros de los medios. Gracias, presidente. En primera instancia le pregunta Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, senador. Ay, ¿sí se escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. La primera pregunta. ¿Es posible que la primera comisión de la permanente rechace la petición de la Junta de Coordinación de citar a un periodo extraordinario
para tratar el asunto de los 2 comisionados del INAI que faltan. Ese escenario puede verse o la comisión tiene que aprobarlo. Y lo otro es, aunque es otra cámara y usted no acostumbra a hablar de eso, pero sí quisiera ver si es posible una opinión sobre la decisión del diputado Krill de usar su postura como presidente de la Cámara de Diputados para presentar una controversia contra el decreto del presidente de la República. Gracias, Andrea. Sí, la primera comisión seguramente sesionará, son actos colegiados. ¿Pero hoy? No, hasta donde tengo entendido, no este día. Ya se instaló la tercera y falta la primera, lo harán en los próximos días. Y ellos, estoy consciente que tomarán una decisión lógica, no veo por qué no hacerlo, ¿verdad? Pero no me puedo adelantar, sería una intromisión de mi parte el marcarles ruta. Ellos deben de definir su agenda y estoy seguro, por la seriedad con la que siempre se ha conducido la senadora y mi amiga Mónica Fernández, que habrá de darle prioridad a este tema. Yo estoy seguro que le va a dar prioridad y lo va a someter a votación. Pero este retraso no va en contra de la resolución del segundo juzgado, del juzgado 27, Federal. sí, que les está ordenando que ya se cite de inmediato a un periodo extraordinario. Nosotros estamos en plena disposición, cumpliendo en la medida de lo racionalmente posible y estaremos, en esos términos estamos informando al juzgado, que estamos complementando y que estamos cumpliendo su resolución en esos términos. ¿No va a haber sanción si el juzgado cree que están haciendo tiempo nada más? El juzgado, el juez, que es un abogado perito, experto, erudito, sabe de los procedimientos que hay en el Senado y que no podemos atropellar esos procedimientos. No hay ninguna dilación, hay procedimientos que se están siguiendo y los vamos a cuidar. Con respecto al diputado Santiago Krill, debo omitir mi comentario. No me gusta, la verdad no me gusta el tono con el que se refiere al presidente de la República, lo siento muy agresivo. Creo que la única explicación, que no es justificación, es que anda en campaña, ¿no? Pero creo que no le abona estar en esa postura, desde mi punto de vista. ¿No es abusar de su cargo cuando él no toma en cuenta lo que opinan las demás fuerzas, sobre todo el grupo mayoritario? Pues debe haber congruencia, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero no me gusta el tono, pero no me tiene que gustar a mí. Y debemos ser congruentes. Nada más, es lo que yo diría. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Félix. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto, Félix. Bueno, tres temas te tengo. Primero, hablando de la elección del Estado de México, pues sí se ve que Morena avanza, ¿no?, electoralmente, pero no te escuché nada decir una felicitación al INE o a los trabajadores del INE, que gracias a que no se aprobó la reforma del Plan B, tenemos una institución que cuidó las elecciones. Entonces hubiera sido un error modificar la ley para que, y sobre todo para el 24, ese sería mi primer comentario. Y la siguiente pregunta me lleva a lo siguiente: está bien, están ganando en elecciones, están ganando más territorio, pero la inseguridad, ¿cuándo van a ser? O sea, hay una bicameral, sí, pero los resultados, ¿cuándo se van a empezar a ver los resultados para que nosotros podamos ir a Michoacán, a Puebla, a cualquier estado, sin la preocupación de que nos vayan a asaltar o que vayamos a tener algún problema? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, claro que hay que felicitar a todos los que hicieron posible la jornada democrática, y tienes razón, felicitemos, nuestro reconocimiento, nuestro respeto a los funcionarios de casilla, a los que fueron representantes de todos los partidos. A mí me tocó estar en Los Reyes y en Ixtapalucan, y en términos generales hubo
una buena participación, sin mayores incidentes, y eso significa que fue un proceso democrático. Desde luego que quienes llevaron a cabo la elección son los órganos democráticos que tiene y ciudadanizados que tiene el INE. Ahí no coincido con el tema de la reforma, el proceso no hubiera tenido mayores problemas. Igual, el ambiente electoral de estabilidad se da cuando nadie mete las manos, cuando no hay una acción que violenta el proceso electoral. Y eso es distinto a la reforma electoral que se planteó. Son temas distintos. La contribución a un proceso electoral democrático, seguro, tranquilo, respetando las libertades, tiene que ver con otros factores que hay que reconocer. Y con respecto a la seguridad, es un anhelo. Yo escucho las mañaneras todos los días, escucho los reportes de seguridad, escucho las responsabilidades locales. La seguridad es un derecho humano que le compete al Estado mexicano, integrado por sus poderes. La seguridad compete en el marco normativo al Congreso, a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, dar los marcos normativos para que las instituciones puedan proveerla a los ciudadanos de la mejor manera. El Poder Judicial tiene la obligación de hacer justicia y de lograr la administración de la justicia de manera correcta para no liberar delincuentes ni cometer actos de complicidad jurídica. Y el Poder Ejecutivo tiene la obligación en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, atender la policía preventiva, la seguridad y desde luego la procuración de la justicia. Así es que son temas que le competen a todos los entes, y los reportes que la propia Secretaría de Seguridad Pública, que la Secretaría de Gobernación, que el presidente da en la semana, pues son reportes que cuando son objetivamente comunicados y transmitidos, el ciudadano los percibe. Claro que hay fenómenos de inseguridad que lamentamos, que se perciben y que deseamos se disminuyan a niveles que la población pueda percibir que vive en un estado, en un municipio, en una región del país donde puede ejercer sus libertades. El tema de seguridad es un anhelo permanente y es una obligación de todos los poderes públicos. Y yo no diría que el Poder Ejecutivo está siendo omiso o que nosotros estamos siendo omisos. Es una lucha constante. Los grupos delictivos se organizan. Hoy los grupos delictivos no están infiltrados en la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy los grupos delictivos, no hay un Genaro García Luna en Palacio Nacional. Entonces creo que esa es la diferencia y claro que tenemos que profundizar en esta etapa, en esta fase. Y mi otra pregunta finalmente es, hablas de que están siguiendo los pasos o el proceso para llegar a un extraordinario, pero pues sí van a tener el extraordinario, pero eso no garantiza que la mayoría de Morena aprueben ese extraordinario a los dos comisionados, o sí garantizaría ya en el próximo extraordinario tener a los comisionados, senador. Sí, Félix, en mi calidad de presidente de la mesa directiva solo tengo facultades para que logremos un proceso ágil. Lo vamos a seguir haciendo inmediato. Hace una semana se sometió a votación, hubo discusión. Un día antes nos hicieron del conocimiento del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y no hubo dilación, no nos esperamos, de inmediato procedimos.
no hay menosprecio a ningún tema, no hay dilación ni omisión a ningún tema. No puedo asumir la voluntad de los más de 38 legisladores que acuden al pleno de la Comisión Permanente. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar en los procesos legislativos, tenemos que avanzar en la agenda legislativa y en cuanto llegue el acuerdo de la primera comisión, la procesaremos de manera inmediata e intentaremos avanzar en esta determinación del Poder Judicial. Pero tampoco hay acuerdo en que puedas convencer a tus compañeros de bancada para que cuando haya un extraordinario ya den el apoyo. Bueno, yo soy un senador, solo un senador, demócrata, que puedo asumir la responsabilidad personal de mis actos y de mis hechos, pero no podría asumir ni comprometerme a asumir el voto de un compañero, de una compañera. Sería violentar su derecho constitucional, estaría cometiendo un acto de presión. Además, yo no tengo mayor influencia en el grupo parlamentario. Ok, gracias. Laura Cruz, del Diario de Puebla. Laura. Buenas tardes, senador. Hola, Laura Cruz. Mi pregunta es un poco fuera de contexto. Como se ha visto, se ha incrementado la actividad del volcán Popocatépetl. Yo quisiera preguntarle si aquí el Senado tienen, que me aclarara usted, si aquí en el Senado tienen como alguna, bueno, en caso que llegara, esperemos que no, a una fase 1 de rojo, ¿ustedes tienen algún centro de acopio o alguna ayuda para sobre todo las poblaciones más cercanas al volcán o no les compete a ustedes? Esa sería mi pregunta, senador. Gracias. Gracias, diputada, por acompañarnos. Sí, tengo entendido que el gobernador Sergio Salomón, que está muy pendiente de los hechos que suceden en Puebla, bajo su responsabilidad, ha anunciado el cambio de fase amarillo 2 por la actividad que el volcán tiene. Los que vivimos en Puebla sabemos que el concepto de Popocatépetl es montaña que echa humo. Entonces, es un tema que siempre ha sucedido y que ha tenido etapas de mayor exposición. Esta es una etapa dentro de los últimos 10 años. Las autoridades federales, estatales y municipales, los estados colindantes están coordinados por el área de protección civil y por Senapreb y por todos. En el Senado somos una caja de resonancia, somos solidarios. Las áreas de la administración del Senado tienen sistemas de albergue y tienen sistemas de recolección de víveres en algunas otras afectaciones que ha habido por sismos, por meteoros ambientales, tormentas, huracanes, incendios que se han desatado en algunas partes del país. Los senadores de esos estados convocan a la comunidad legislativa y se aporta. Entonces, nosotros estaremos atentos a que si se da este fenómeno, acudir solidariamente. Yo le agradezco a la diputada Olimpia Girón, secretaria de la mesa directiva, que me acompaña. Gracias, secretaria. Y venga para acá Daniela, para que es la secretaria técnica. Gracias, senador. Presidente, ahora le pregunta Sandra Aguilar, de Grupo Informativo AE. Sandra Aguilar. Gracias, Sandra. Ya finalmente, presidente, buenas tardes. Ya para cerrar este tema, nos acaba de compartir que en efecto ya son 3 meses
el término que le falta para finalizar su actual encargo. En ese sentido, ¿cuál considera usted que en este año al frente del Senado de la República como presidente, pues han sido los temas o las cosas destacables de esta tarea? Fue un año intenso, un año en el que el rasgo del trabajo legislativo fue la defensa de los derechos de las mujeres. Avanzamos sin duda en el sentido de la igualdad de la mujer y los hombres frente a la ley, los jóvenes, la defensa de los niños, el cuidado del medio ambiente, el tema del litio fue fundamental, el desarrollo industrial del litio como una nueva palanca para lograr la soberanía energética. Son algunos de la consolidación económica del país, el combate a la corrupción, separar el poder económico del poder político acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma a la ley minera es un tema muy importante. En ese sentido, fue el año de lograr detener el flagelo del COVID-19, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud respecto a la política en materia de salud preventiva que el gobierno de la República ha tenido, con respecto a la información constante que el gobierno, la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación emite para prevenir la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico en niños, primer lugar en obesidad infantil, la segunda causa de muerte con la diabetes. El gobierno de la República ha emprendido una campaña consistente para prevenir y detener la pandemia de la obesidad y de la diabetes mellitus. En eso hemos contribuido, salud, seguridad, hemos contribuido legisladoras, legisladores de ambas cámaras, de todos los grupos parlamentarios, a una etapa de regulación en el marco normativo en ese sentido. Es lo que te diría, Sandra. Y el legado que va a dejar, como usted lo acaba de mencionar, la unidad va a estar presente en este Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cuál es el legado que deja usted aquí en esta encomienda? Yo debo decirte que respeto y reconozco el trabajo que realizó el presidente Martí Batres como presidente de la mesa directiva, el trabajo que realizó la senadora Mónica Fernández, el trabajo que realizó el senador Eduardo Ramírez y el trabajo que realizó la senadora Olga Sánchez Cordero. He procurado apegarme a la ley, ser flexible hasta el límite de lo posible y lo voy a seguir haciendo. Creo en la participación democrática y en la pluralidad, en el ámbito de la responsabilidad que tenemos. El sentido de equipo no es un trabajo del presidente de la mesa, es un trabajo de una mesa directiva. Daremos un informe. Quiero decirles que el día 31 de julio estaremos presentando el informe de la mesa directiva del Senado. Los convocaremos, estamos haciendo los preparativos y voy a ser muy cuidadoso, muy prudente, en extremo, en estos 3 meses para no generar ningún sobresalto, insistir en el respeto, en la equidad, en la participación de las y los legisladores, prudente en mi conducta y cuidadoso en la participación democrática de mis compañeras y compañeros. En ese sentido, Sandra. Presidente, si usted me lo permite, daríamos paso a las preguntas que le envían vía remota. La primera pregunta se la envía Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Él le escribe: la unidad requiere de la voluntad para los acuerdos entre las y los aspirantes. ¿Usted buscaría una reunión con todas y todos los que han levantado la mano con miras al 2024? Fernando, a mí no me corresponde
hacer esa tarea. La prudencia implica respeto al liderazgo del partido. Mario Delgado, Citlali, son quienes tienen esa encomienda y lo están haciendo de manera correcta. Mi obligación es ser prudente, cuidadoso, invitar a la reflexión, invitar a mis compañeros, a mis compañeras en el caso de Puebla, que simpatizan con una o con otro, para que se moderen, para que, como decía mi abuelita Cholita en Acatzingo, que me educó desde los 9 años, si no tienes nada bueno que hablar de alguien, mejor no hables, te mantengas sereno, a no darle argumentos a nuestros adversarios para que nos ataquen, a ser cuidadosos, porque la unidad va a implicar que una vez que democráticamente por la vía demoscópica se logre obtener la o el candidato que nos va a representar, se tenga la calidad moral para dialogar con los que no o las que no sean. Y eso tiene que suceder en los 9 estados de la República, donde habrá elecciones. En la Ciudad de México, en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato, en Chiapas, en Yucatán, en Tabasco, en Morelos. Tiene que haber mucho diálogo, mucha capacidad de entendimiento. Y si quienes tenemos una responsabilidad partidista, política, hacemos nuestro papel en primera instancia, considero que le vamos a ayudar abonando al partido. La otra forma de ayudarle al partido en la unidad es la prudencia, la otra es nuestro trabajo. Nuestras diputadas, nuestros diputados, los senadores, senadoras, caminamos en nuestros estados, trabajamos. Es la mejor forma de honrar la oportunidad que nos han estado dando. Así es que, Fernando, a la unidad hay que abonarle entre todos con prudencia, con prudencia. En lo personal, el fin de semana, regresando de Domex, volví a leer el libro de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia. Y yo espero que a mis 53 años de vida tenga yo un poquito más de prudencia. Le doy la bienvenida a la diputada Cecilia Márquez. Gracias, compañera, por estar aquí con nosotros. Carlos Guzmán, de CMX Noticias, le escribe también: senador, según lo que dicen todas las encuestas, usted es uno de los aspirantes más fuertes en Puebla para el 2024. ¿Cuál es el compromiso que hace con los demás aspirantes ante la guerra de espectaculares, dimes y diretes por ganarse el visto bueno del presidente López Obrador? Respeto, inclusión, diálogo, sentido de compañerismo, acompañamiento a las tareas que tenemos, el llamado a mis compañeros, amigos de Puebla para que tengan prudencia, para que evitemos la confrontación. A nivel de cancha, las pasiones se desbordan, tenemos que evitar que la pasión política lleve a la confrontación, al enfrentamiento, a la descalificación. Pareciera utópico, pero vean cómo el ejemplo de Domex es un ejemplo de éxito. La maestra Delfina, el partido, fueron por el senador Higinio. No hubo menosprecio al senador Higinio, no hubo menosprecio al diputado Horacio Duarte, no hubo menosprecio a los equipos. Se actuó oportunamente, en unidad, se habló con las dirigencias. Cuando se atienden los factores endógenos, exógenos, supervinientes, internos, externos y supervinientes extraordinarios, la ruta de la competitividad nos permite ganar. Cuando no se atiende y se deja que las cosas corran, se lastiman las sensibilidades. Somos seres humanos llenos de emociones, de pasión, de deseos, de anhelos, de expectativa, de derechos legítimos. Pero el buen trato
la conciliación, el diálogo. Nadie se resiste al buen trato y al diálogo y al respeto. Entonces, de mi parte, por eso les digo, debo reforzar mis ejes de comunicación en sentido de respeto. Y sí, la mayoría, todas las encuestas reflejan eso que comentó Carlos, pero yo no puedo asumir un papel de presunción. No me gusta presumir. Como siempre he ido a campañas, a elección directa, me gusta estar en contacto con los ciudadanos y debo ser respetuoso, no lastimar. Lo primero que debe hacer una persona que hace política y está bien posicionado es despojarse de la arrogancia, despojarse de la soberbia, despojarse del autoritarismo político, creer que solito gana. Yo no creo eso. Por más que vayas 10, 15, 20 puntos arriba en una encuesta, pensar que solo ganas te cierra las puertas. No, humildad para acercarte. Entonces, es mi obligación contribuir y cuidar que en el caso de Puebla hay muchas compañeras, compañeros que simpatizan con diferentes aspirantes, candidatos a nivel federal, ser respetuosos. No somos dueños de la voluntad y nos pertenece el sentimiento democrático de nuestras y nuestros compañeros. Debemos ser respetuosos, respetuosas frente a las afinidades que hay. Creo que si eso lo hacemos con toda transparencia, con toda claridad, estaremos contribuyendo. Finalmente, presidente, Carlos Guzmán le pregunta cuál es su opinión que tras la reunión de ayer del presidente López Obrador con las 4 corcholatas, les pidió que sea la encuesta lo único que decida quién será el candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión? Escuchar al presidente. Las y los diputados, las y los senadores estuvimos en diciembre con el presidente, después del periodo, y nos dijo, vamos a desterrar el dedazo, vamos a desterrar la imposición, democracia, la o el que sea, lo volvió a decir el presidente hoy en la mañanera. Tenemos que honrar, los que militamos en Morena y acompañamos al presidente Andrés Manuel, tenemos que honrar su mensaje y sin duda escuchar al presidente y abonar. Por eso el mensaje que yo he dado es ese. El día de ayer en Puebla me tocó dar rueda de prensa y hablé de eso, de honrar esta fase final. El triunfo del presidente Andrés Manuel en el 2018 y de todas y de todos nosotros, lo tenemos que cerrar honrando este voto que nos dieron millones de mexicanos a favor de Morena y la coalición, y la tenemos que honrar en unidad. Ese es el propósito. No es un tema por decreto. No se decreta, se construye. Necesitamos mucha sensibilidad, mucha humildad, mucha entereza, mucha madurez, mucha prudencia. Y creo que todos, todas estamos dispuestos a ello, yo así lo siento. Escucho a mis compañeras y compañeros esa voluntad y hay que abonar a eso, hay que abonar a eso. Hay que abonar a eso. Presidente, de manera presencial tengo una última pregunta de Luis Méndez de 11 Noticias. Luis, qué gusto. ¿Qué tal, senador? Oiga, nada más quisiera ver si me comparte una breve reflexión sobre dos cosas. La primera es que en redes sociales algunos personajes de la oposición están pidiendo que ante la participación ciudadana en las elecciones del pasado domingo se castigue a las personas que no salieron a votar, que se les imponga una multa económica o trabajo comunitario. Y la otra, incluso están señalando de ignorantes a los votantes. ¿Qué opinión le merece esos señalamientos que hace la oposición a los ciudadanos? Gracias. La democracia implica la participación. La Constitución establece que tienes derecho a votar y ser votado. Y también establece que los ciudadanos están obligados a votar. Así dice la Constitución, objetiva jurídicamente.
hacerlo o no ya es un acto de responsabilidad cívica, que la asuma cada quien en ese sentido. Así. Yo respeto, de repente me meto en camisa de 11 varas. Yo respeto la democracia. La democracia implica ejercer la voluntad. El artículo 24 constitucional nos otorga a los ciudadanos libertad de conciencia. Entonces, fíjense, el primer título de la Constitución habla de los derechos y garantías, votar y ser votado. Obligación de los ciudadanos, votar en las elecciones. Pero el artículo 24 constitucional nos habla de la libertad de conciencia. Entonces, yo con eso lo dejo ahí. No, bueno. Mira, los ciudadanos decidieron cambiar el rumbo en Edomex y no se puede calificar una elección de esa naturaleza. Los ciudadanos decidieron que Morena y los aliados gobiernen Edomex y en la democracia se tiene que respetar esa voluntad. No hay ignorancia. Tal vez lo que tendrían que reflexionar esos simpatizantes o esos dirigentes es que no tuvieron la capacidad de ganarse la confianza de los ciudadanos. Es responsabilidad de los partidos políticos, artículo 41 constitucional, promover la participación democrática. No promovieron correctamente la participación democrática. Yo te diría eso. Y la senadora Malú, le agradezco también su presencia. Amiga senadora Malú, querida, una gran mujer, una gran líder, maestra y guía. Con ella he aprendido en estos 5 años ni lo que Simón de Beauvoir me había enseñado en su libro. Pues muy no bien, tendríamos nosotros muchas más gracias, preguntas. gracias a ustedes. Gracias. ¿Así te gustó?